Bueno, pues como les había dicho, vamos a continuar con la serie. Tenemos aquí al hermano Edgar, que es el que nos va a hablar el día de hoy acerca de esta otra área. Ahorita el hermano Edgar les va a explicar a ustedes, pues, cuál es esa otra área. Ahorita ya está ahí. Va a explicarles cuál es esa otra área de la que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, hermano, también lo dejo a usted para que usted, pues, se presente con ellos. Hay unos que creo que no lo conocen, no sé. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bueno, qué bueno. Bueno, primeramente que nada, quiero darle gracias a Jonathan. Él me invitó hace un par de semanas para que pudiera compartir con ustedes un tema de esta serie que, bueno, ya Jonathan les ha estado diciendo, que es la serie de inquietudes juveniles. Y yo creo que muchos de ustedes como jóvenes, adolescentes, pues tienen muchas de estas inquietudes, dudas, preguntas, ¿verdad? Y yo creo que incluso algunas de esas dudas o preguntas a veces nos da temor poder preguntarlas o poder acercarnos con alguien. Y hoy vamos a estar viendo un tema que es con respecto al área sexual que decía Jonathan. Y hoy vamos a ver tres puntos o tres problemas con los que podemos enfrentarnos, tres tentaciones en el área sexual, ¿no? Uno de ellos, pues, es la pornografía. Vamos a hablar un poquito acerca de la pornografía. Vamos a hablar también de la masturbación y del sexo premarital. Son tres temas que a veces, incluso en la iglesia, ¿no? Como que de repente tocamos así con pincitas. Pero yo creo que es importante que seamos abiertos. Yo creo que es importante que podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de estos tres temas, pero yo creo que antes que nada quisiéramos una oración, ¿les parece? Y vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en estos temas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu amor. Señor, gracias por la vida de cada joven, Señor. Yo te pido que tú bendigas cada vida, Señor, y que seas tú obrando, Señor, en cada vida en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque hoy podemos sobre todo venir a tu presencia y escudriñar cada uno de estos temas a la luz de tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté, Señor, llenando, esté tocando cada corazón. Padre, pongo en tus manos mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, tocando, Señor, y hablando, Señor. Gracias por este día y por cada joven que tú has reunido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a tocar estos temas. Si bien es cierto que en algún momento de nuestra vida podemos nosotros de alguna manera enfrentarnos a estas tentaciones o a estos problemas en nuestra vida, y si no es que alguno de ustedes, alguno de nosotros estamos enfrentando ya este problema, ¿no? Entonces, yo primero como introducción quisiera mencionar qué significa cada uno de estos temas, ¿verdad? Si ustedes buscan en un diccionario qué es la pornografía, y la pornografía tiene que ver o hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales, ¿verdad? O actos eróticos con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. Eso es la pornografía en términos generales, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos. Y este tipo de material, lamentablemente, ¿verdad? Lo podemos encontrar, como dicen, a tan solo un clic, porque tú puedes tener tu teléfono, tu computadora, la televisión, medios impresos, y podemos tener este tipo de material. Entonces es una tentación que está muy latente a nuestro alrededor. Eso es la pornografía. Ahora, ¿qué es la masturbación? La masturbación es la estimulación de los órganos sexuales o de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual, pudiendo o no llegar al orgasmo. Voy a hablar un poquito abiertamente, ¿verdad? Para que podamos entender. Eso es la masturbación. Y miren, lamentablemente la pornografía y la masturbación y el sexo premarital van muy de la mano, ¿verdad? Porque a veces nos pueden llegar a hacer caer en alguno de estos y uno
va dando lugar al otro, es como una cadena. Ahora, ¿qué es el sexo premarital? Bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya saben lo que es. Dice, son el conjunto de comportamientos sexuales y prácticas sexuales realizadas antes de establecerse el matrimonio. ¿Qué quiere decir? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Dice, puede referirse tanto a las relaciones sexuales que mantienen los novios o futuros esposos o futuro matrimonio, como las relaciones sexuales que se mantienen con distintas parejas antes del matrimonio. Entonces, estos son los tres temas, ¿verdad? Ya vimos qué es la pornografía, qué es la masturbación y qué es el sexo premarital, que son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora, el sexo en sí, como lo concebimos a veces, lamentablemente lo vemos como algo sucio, ¿verdad? Como, ay, incluso no hables de eso, ¿verdad? Porque no podemos hablar de eso. Pero el sexo es algo que Dios creó y el sexo está creado por Dios exclusivamente para el matrimonio, llevándolo en un ámbito, en un contexto que es el correcto. Entonces tenemos que ver el sexo como una bendición de parte de Dios. Pero Dios nos habla en su palabra o nos advierte de tener este tipo de prácticas que acabamos de ver con el fin de protegernos. Entonces, se cree que dice que la mayoría de los hombres y mujeres cristianos están luchando con la tentación y más ahora con la comunicación digital, es más fácil que podamos caer en esta tentación. Ahora, cada una de estas tentaciones como la pornografía, la masturbación, el sexo premarital, no es exclusivamente de hombres. Yo leía una estadística que sí es cierto que los hombres, ¿verdad? Tienen un mayor tendencia a caer en estos pecados, pero no es exclusivo de los hombres. También las mujeres se enfrentan con este tipo de tentaciones. Y por ahí se decía, no, pues es que a lo mejor entre los cristianos no, ¿verdad? O entre los hijos de Dios no se. Claro que sí se dan. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas para que podamos resistir a esta tentación. Dice, debemos saber que la tentación siempre va a estar latente en cualquier lugar a donde nosotros vayamos, ¿verdad? Siempre va a estar latente a donde tú quieras que vayas, a tu escuela, en tu hogar. Como les dije hace un momento, con solamente dar un clic, puede ahí estar latente. Y Satanás y el mundo que nos rodea y nuestra naturaleza pecaminosa y carnal está constantemente buscando y creando oportunidades para hacer algo que deshonre a Dios. Satanás, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer? Es que tú y yo caigamos en esa tentación. Y también tiene que ver nuestra naturaleza pecaminosa, porque dice que nuestra naturaleza pecaminosa siempre está buscando satisfacer las necesidades que tenemos. Eso es lo primero que busca la naturaleza pecaminosa. Está creando oportunidades para que hagamos algo que deshonra a Dios. Tenemos que tener muy bien esto en mente. Satanás, el mundo y nuestra naturaleza siempre, ¿verdad? Va a estar creando o buscando oportunidades para que tú y yo caigamos. En cada momento te va a estar poniendo el pie para que tú caigas. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que destruya nuestras vidas, que destruya nuestro testimonio y que destruya la influencia que podemos tener en otros jóvenes. Esto es muy importante. Quise tocarlo porque Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere que tú le honres. Dios quiere que usar tu vida. Pero cuando nosotros caemos en la tentación, cuando nosotros caemos en el pecado, ¿verdad? Satanás lo que quiere es destruir tu vida. Satanás lo que quiere es destruir tu testimonio y sobre todo la influencia que tú puedes tener hacia otras personas. Satanás bien sabe que Dios puede usar tu vida y que puede ser una buena influencia. Pero si cedemos ante la tentación, eso va a destruir, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dice que nosotros como cristianos tenemos los mismos problemas, ¿verdad? O experimentamos los mismos problemas con estas áreas, lo mismo que los que no son cristianos. Lo que pasa es que con el que no es cristiano, no es hijo de Dios, pues ya lo da como algo normal, ¿verdad? Ah, es algo normal, todo mundo lo hace, no hay problema y no tienen ese problema de conciencia.
¿verdad? Entonces tenemos que estar alertas. Debemos entender que los pensamientos pecaminosos, ¿por dónde entran? Por nuestra mente, ¿verdad? Por eso son pensamientos pecaminosos. Tenemos que entender que ahí es donde Satanás va a estar bombardeando tu vida a través de tus pensamientos y es por donde va a entrar la tentación. Ahora vamos a ver en cada uno de estos problemas, si tú estás teniendo problemas con alguno de estos pecados, ¿verdad? Es importante que sepamos cómo actúan o cómo se desarrolla este pecado en nuestro corazón, cómo se va desarrollando lo que es la pornografía, la masturbación, el sexo premarital. Si tienes ahí donde anotar, te voy a pedir que anotes, pero así es como se desarrolla el pecado en tu vida, ya sea que estemos batallando con alguno de estos pecados. Primeramente, como número uno, ¿cómo se desarrollan estos problemas o estos pecados en nuestra vida? Uno es que hay un ambiente antes de la entrada. Ese es el primer punto, ¿verdad? Si tú estás batallando con alguna de estas áreas, debemos saber que esta es una atmósfera que crea mayor vulnerabilidad para que se lleve a cabo el pecado sexual. Primero que se crea un ambiente. Por ejemplo, si tú tienes problemas con la pornografía, ¿qué vas a hacer? Vas a crear un ambiente, vas a buscar el momento en que tú estés solo, ¿verdad? Si tú estás batallando con la masturbación, vas a buscar un ambiente en el que tú puedas caer en este acto. Si tú tienes un novio, una novia, vas a crear un ambiente, ¿verdad? Desde luego no vas a querer hacerlo enfrente de todos, ¿verdad? De tus papás, de tus amigos, claro que no. Entonces, primero lo que viene es que hay un ambiente para que puedas darle entrada a este pecado. Dice las dolores. Ahora, ¿qué puede crear también este pecado en nuestra vida? Tiene que ver mucho las dolorosas experiencias que tú pudiste haber tenido en tu niñez, ¿verdad? En tu adolescencia, como por ejemplo algún abuso sexual por parte de algún familiar, por parte de alguien. Esos son experiencias dolorosas de tu pasado, que entonces como consecuencia van a traer abandono en tu vida, ¿verdad? Y van a traer necesidades emocionales. A veces, ¿cuáles son esas necesidades emocionales? Por ejemplo, el rechazo, las relaciones rotas, el enojo, la rebeldía, etcétera. Este tipo de problemas emocionales nos va a hacer más susceptibles a que caigamos. Esto crea un ambiente, una atmósfera para que tú te sientas rechazado y busques satisfacer esa necesidad. Entonces, eso es lo que provoca estos pecados. Primero, entonces, es que hay un ambiente se genera antes de darle entrada al pecado. Dice, estas situaciones pueden contribuir a la creación de un ambiente en el que el pecado sexual pueda arraigarse. Así es como se da. Número 2. Entonces, primero se genera un ambiente o buscamos un ambiente propicio para poder, ¿verdad?, caer en este pecado. Número 2 es que se empiezan los rituales. ¿Qué es un ritual? Un ritual es lo que haces para prepararte a actuar en el área sexual que te domina, ya sea pornografía, masturbación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Y estos rituales son diferentes para cada persona, pero generalmente concuerdan. Un ritual, dices, es normalmente una persona seguirá las mismas actitudes, acciones y decisiones para llegar al punto. Ya vimos que el número 1 es que podemos tener necesidades emocionales, ¿verdad? Y número 2 es que una vez que le damos entrada, empiezas a tener rituales. ¿Qué quiere decir con un ritual? Que vas a estar buscando, ¿verdad?, las acciones que te van a llevar a caer en ese pecado. Ya lo decía hace un rato, generas un ambiente de quedarte solo
y entonces haces de eso un ritual. Buscas cada día el tener esos ambientes, el quedarte solo, el estar solo con tu novia, ¿verdad? O el buscar ciertas, el estar, por ejemplo, en internet. Empiezas a tener esos rituales, esas son esas acciones, esas actitudes y esas decisiones que te van a hacer llegar al punto, que te van a hacer caer. Entonces ya vimos, primero generamos un ambiente, número 2, empiezas a generar rituales y número 3, ¿qué va a ser el número 3? Pues le vas a dar entrada al pecado en tu vida. Vas a llevar a cabo el acto sexual o aquel pecado con el que estás teniendo problemas. Se abren las puertas. El portal principal para el pecado sexual hoy en día es el Internet, especialmente para la pornografía. Debemos tener cuidado con lo que estamos viendo en Internet. Porque a veces, miren, hay ahora con, ¿verdad? Tantos memes, tantas cosas que circulan en las redes, que a veces empezamos con algo como muy inocente, ¿verdad? Pero debemos entender que el portal principal para caer en el pecado sexual es el Internet. Entonces, ¿qué estoy viendo cada día? ¿Qué estoy permitiéndole a mis ojos ver? Si estoy buscando lugares a estar a solas para estar viendo contenido o material que no es el apropiado, entonces tenemos que dejar de hacer eso. Porque en ese momento es cuando le estamos dando entrada al pecado a nuestra vida. De la tentación se va a convertir en pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces ya vimos, si están anotando ahí, si me siguen hasta acá, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nos hacen caer en estos pecados? Bueno, primero es que se genera un ambiente, ¿verdad? Y el ambiente no solamente tiene que ver con algo físico, el ambiente tiene que ver con que a lo mejor tenemos necesidades emocionales. Tal vez hemos sido rechazados por nuestros papás, tal vez hemos sido rechazados por nuestros familiares y eso va a crear alguna necesidad emocional. Tal vez tuviste un novio, una novia y te tronó, ¿verdad? Y eso genera una necesidad emocional. Y eso hace que busques y que crees ese ambiente para que se pueda arraigar estos pecados en tu corazón, como es la pornografía, como es la masturbación, como son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y de ahí entonces empezamos a hacer rituales, empezamos a buscar los momentos para llevar a cabo el acto. Y después de ahí le damos entrada al pecado. ¿En dónde? Primero empieza, dijimos que el pecado, ¿por dónde empieza? La mente. Por nuestra mente, ¿verdad? Ahí es donde empieza. Y entonces lo vamos concibiendo, ¿verdad? Es como siempre le digo, yo lo comentaba con algunos jóvenes, no te levantas en la mañana y dices, hoy voy a pecar, ¿verdad? Hoy voy a, sino que todo empieza con un pensamiento. Poco a poco lo empiezas a maquinar y Satanás va a estar actuando en tu mente para que tú puedas caer en ese pecado. Y entonces una vez que le damos entrada, ¿qué es lo que sigue? Ya que le diste entrada al pecado, ¿qué es lo que sigue? Pues que ahora vas a actuar, vas a llevar a cabo el acto. Dice, una vez que se le ha dado entrada al pecado, se efectúa la actuación. Esto incluye una amplia gama de actividades. Pudieras buscar, ¿verdad? Pornografía en internet. Miren, yo les decía, hace tiempo yo di este tema, ¿verdad? De la pornografía, ¿verdad? Y estaba viendo que la pornografía está muy ligada a la masturbación. Les digo, es como una cadena, ¿verdad? Porque cuando empiezas a ver pornografía, eso te va a llevar a que cada vez tú quieras suplir tus necesidades, entonces te va a llevar a la masturbación o si tienes una pareja, si tienes un novio, te va a llevar a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ahora, ¿las relaciones sexuales son malas? ¿Qué dicen? Todos se quedan calladitos, ¿verdad? Como que, a ver, ¿son malas las relaciones sexuales? ¿Qué creen? No. ¿Eh? No. No, ¿verdad? Claro que no, porque les dije, las relaciones, ¿quién nos creó? Hombre y mujer. ¿Quién nos dio nuestros órganos genitales? Dios. Porque para Dios, uno de los puntos de
del hombre y de la mujer es para que, ¿verdad?, tengan relaciones sexuales, pero se tienen que llevar en el contexto correcto. ¿Cuál es el contexto correcto para las relaciones sexuales? El matrimonio. El matrimonio. Entonces, miren, lamentablemente está tan degradada las relaciones sexuales que les digo, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Lo vemos como algo sucio, como algo que no se tiene que hablar. Ay, ni lo menciones, ¿verdad? Pero no es algo que ha sido creado por Dios, pero en el contexto correcto, dentro del matrimonio. Entonces, una vez que le hemos dado entrada al pecado, ¿verdad? Entonces se efectúa la actuación y empezamos, como dice, una gama de actividades, una variedad o una amplia gama de actividades. Como por ejemplo, visitar páginas en internet, ¿verdad? Tener relaciones sexuales con el novio, con la novia, o la masturbación se da más a menudo. Porque como les dije, una cosa te va llevando a la otra. Entonces, una vez que ya actuaste, ¿qué crees? Una vez que Satanás te hizo caer, ¿qué crees que va a pasar? Que ahora él va a traer a tu vida un sentimiento de bochorno, culpabilidad y desesperación. Ese es el quinto punto. Entonces ya vimos, el primer punto es que hay un ambiente antes de la entrada. El segundo punto es que empiezan los rituales. El tercer punto es que le damos entrada al pecado. El cuarto punto es que actuamos y llevamos a cabo el pecado. Y el 5 es que después va a venir un sentimiento de culpabilidad, de bochorno y de desesperación. Una vez que se actúa o que se ha caído en el pecado, viene la vergüenza, la culpa, la desesperación e incredulidad de haber hecho tal cosa. ¿Por qué? Porque así es como actúa Satanás. Te va a presentar la tentación, te la va a poner enfrente y una vez que has caído y que has llegado al acto, entonces ahora te va a decir, mira, y no que eres cristiano, ¿verdad? Y no que vas a la iglesia, y no que vas al grupo de jóvenes, y mira lo que hiciste. Y entonces ahora viene otro problema, porque empezamos ahora a batallar con la culpabilidad, ¿verdad? Con la culpa, con la incredulidad, con la vergüenza. Y eso es lo que Satanás quiere que sientas en tu vida para que te alejes de Dios. Porque ¿a poco no pasa que cuando te sientes avergonzado, te sientes con la seguridad de acercarte a Dios? No, ¿verdad? Te sientes con esa culpabilidad, con esa desesperación. ¿Ok? Sí, ¿Hasta aquí me siguen? sí, sí. Ok, ahora, una vez que caíste en este pecado, sea cualquiera con el que estemos batallando, ¿cuáles son las consecuencias? Si estás batallando con la pornografía, la masturbación o las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿cuáles son las consecuencias? Una es que te aleja de Dios, ¿verdad? Tú ya no te sientes cerca de Dios o ya no experimentas su poder y en el momento que decidas caer, se pierde el estar consciente de la presencia de Dios. Esas son una de las consecuencias. Número 2, te crea expectativas irreales, porque lo único que tú quieres es satisfacer tus necesidades sexuales y solamente estás pensando en ti mismo, entonces te crea expectativas irreales. Y número 3, perdón, distorsiona el concepto del sexo. Eso es otra de las consecuencias. Cuando tú tienes problemas con la pornografía, masturbación o relaciones sexuales, esto distorsiona, ¿verdad?, el concepto del sexo. Por eso les dije, ¿el sexo es malo? No, pero siempre y cuando sea en el contexto del matrimonio. Es lo correcto. Y otra de las consecuencias de caer en estos pecados es que la libertad es reemplazada por la adicción. La adicción a la pornografía, la adicción a la masturbación, la adicción a las relaciones sexuales. En lugar de experimentar una libertad, ¿verdad? Entonces te conviertes en un adicto. Es como cuando alguien que prueba la droga, a lo mejor al principio va a ser poco, pero después cada vez quiere satisfacer más esa necesidad. Esa es una de las consecuencias de caer en uno de estos pecados.
Otra de las consecuencias es que esto te aísla. Primeramente, te aleja de Dios, te sientes lejos de Dios, no quieres acercarte a Dios y te aísla de otras personas también. Y crea en nuestra vida, ¿verdad? Otro pecado que se da, que es la lujuria, porque solamente entonces estás buscando el satisfacer tus propias necesidades. Ahora, dice, si estás preso en las garras de este pecado, de cualquiera de estos pecados, primero que nada, tienes que saber que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida. Y una vez que Él te ama, Él te perdona. Pero debe de haber un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Yo no sé si tú estás batallando con alguno de estos pecados, ¿verdad? Aquí no estamos para señalar a nadie, ¿verdad? Pero tenemos que entender que si estamos batallando con uno de estos problemas, primero que nada es que Dios nos ama y que Dios nos perdona si hay arrepentimiento en nuestro corazón. A menos que haya un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y rindas cuentas a otra persona, el círculo vicioso continuará. Miren, porque esto es como un círculo. Primero hay un ambiente, veámoslo como en una forma de círculo. Los 5 pasos para caer en este pecado está en el número 1. Hay un ambiente, ¿verdad? Antes de la entrada, y luego está que empiezan los rituales, luego le das entrada al pecado, actúas y te sientes culpable. Y luego vuelves al número 1. Buscas un ambiente, ¿verdad? Empiezas a generar rituales y así es como un círculo vicioso, perdón. Pero entonces dice que a menos que haya un verdadero arrepentimiento y que le podamos rendir cuentas a alguien, si no haces eso, este círculo siempre va a estar así. Si nosotros queremos romper con este círculo vicioso, tenemos que pedir ayuda. No hay completa y perdurable victoria sobre el pecado sexual y su culpa fuera de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren, vamos a ver si tienen ahí sus Biblias. Si los estoy enredando, díganme, ¿eh? Está bien, hermano. ¿Sí? Sí, Ok, podemos leer vamos a citas ver a aquí. la luz de la palabra. Y este es el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Y yo creo que Timoteo estaba como de la edad de ustedes, ¿verdad? Timoteo era un hombre joven y Pablo le da estos consejos. Vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 20 y 22. Si ya lo tienen ahí. Fíjense, yo cuando lo oí, a mí me gusta mucho esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, pero eh, Pablo le da este consejo a Timoteo. Sí, ya estamos. Dice, versículo 20, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Yo no sé si en su casa les pasa lo mismo, pero verdad, a veces sacamos nuestro platito de plástico y podemos comer ahí cuando lo usamos de diario, nuestro vasito de plástico, y a veces cuando llegan las visitas, ¿qué sacamos? ¿Verdad? Sacamos el mejor platito, el mejor vasito, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, cuando llegan las visitas, digámoslo así, mientras que los baratos son para el uso diario. Y luego le dice a Timoteo, le dice Pablo, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Versículo 22. Huye, y esto es un consejo que yo les doy a ustedes, muchachos. Es como un consejo de Pablo para cada uno de nosotros. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio,
sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Se dan cuenta? Pablo le dice, así como en una casa hay utensilios que se utilizan para ocasiones especiales que son costosos, que pueden ser de plata, ¿verdad? O no sé. Así hay también utensilios que son de barro y que se usan para el uso común. Pero le dice a Pablo, si tú te mantienes puros, serás como ese utensilio en las manos de Dios, que Dios utilice, ¿verdad? ¿Para qué? Para un uso honorable, le dice. Y a veces eso es lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Cuando te quiere hacer caer en este pecado es para que tú te sientas lo peor y que te sientas rechazado. Pero yo quiero decirte en esta tarde que en nuestro Señor Jesucristo hay perdón, hay sanidad. Y si tú estás batallando con alguno de estos temas, es importante que podamos salir de esto porque Dios quiere usar nuestras vidas, que seamos esos utensilios. Le dices Pablo a Timoteo, tú mantente puro para que Dios te pueda usar como Él quiere. Dios tiene un propósito para tu vida, pero tú tienes que mantenerte puro. Yo sé que va a haber tentaciones. Como jóvenes enfrentamos estas tentaciones, pero tenemos que mantenernos puros. Ahora, si tú quieres ser libre de estos pecados que están afectando tu vida y tu relación con Dios, te voy a dar algunos consejos que podemos seguir, ¿ok? Si quieres ser realmente libre, primero que nada, número uno, estos son unos consejos para realmente ser libres de este pecado. Primero que nada, confiesa tu pensamiento pecaminoso. Porque acuérdense que ¿dónde empieza el pecado? ¿En dónde empieza? Mente, en los pensamientos. En La mente. nuestros pensamientos, en nuestra mente. Entonces, cuando venga ese pecado, lo primero que tienes que hacer, cuando venga ese pensamiento, tienes que confesárselo a Dios y decirle, Señor, estoy batallando con la pornografía, estoy batallando con la masturbación, estoy batallando con tener relaciones sexuales con una persona, ¿verdad? Inmediatamente ese pensamiento, una vez que entra a tu mente, tienes que confesárselo a Dios. No puedes tolerar el pensamiento pecaminoso ni un segundo, porque si lo estás ahí apapachando y diciendo no pasa nada, después de que esté en tu mente se va a bajar a tu corazón y lo vas a llevar al acto. Entonces, este es un consejo. Si tú estás batallando con alguna de estas áreas, lo primero que tenemos que hacer es confiesa tu pensamiento pecaminoso. Número 2, reemplaza tus pensamientos pecaminosos. ¿Con qué vamos a reemplazar nuestros pensamientos pecaminosos? ¿Verdad? Con la lectura de la palabra de Dios y con la recitación o la meditación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando venga un pensamiento pecaminoso, mejor acuérdate de algún versículo, el que sea, ¿verdad? Aunque no tenga nada que ver con ese pensamiento que tienes, pero empieza a meditar la palabra de Dios. Con eso vas a estar reemplazando ese pensamiento pecaminoso con lo que Dios dice acerca de ti, con lo que Dios quiere acerca de ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, número 1, confesar nuestro pensamiento. Número 2, reemplazar este tipo de pensamientos por la palabra de Dios. Número 3, apártate de la puerta de entrada. Necesitas alejarte de las situaciones que sabes que te van a hacer caer. Por ejemplo, si tú tienes a tu novia, ¿qué vas a evitar? Si tienes la tentación, ¿verdad? De caer en tener relaciones sexuales, ¿qué vas a evitar? Pues vas a apartarte de la puerta de entrada. ¿Qué tienes que hacer? Vas a tratar de evitar el tener momentos a solas con tu novia, porque sabes que eso que genera un ambiente, ¿verdad? Empiezas a tener rituales y entonces vas a caer en el acto. Entonces, o por ejemplo, si estás batallando con la pornografía, ¿qué vas a hacer
para alejarte de la puerta de entrada? Pues tener cuidado con lo que ves en internet, ¿verdad? Si sabes que eres propenso a caer en eso, pues aléjate. No te voy a decir que no aprendas tu celular o que no prendas tu computadora, ¿verdad? Pero evita lugares donde sabes que te van a hacer caer. Eso es apartarte de la puerta de entrada. Y número 3, que diga número 4, escoge algo que alimente tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Como por ejemplo, incorpora a tu vida disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? A ver, alguien que me pueda decir alguna disciplina espiritual. No se me duerman, no se me duerman. Sí. No sé, tener devocionales, tiempos de oración. Exactamente, esa es una disciplina espiritual, un devocional, un tiempo de oración, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios, la adoración personal. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos un tiempo de adorar a Dios? Sí, O de tener un tiempo de la lectura de la palabra. ¿O cuántos de nosotros tenemos un tiempo de ayuno? Estos son disciplinas espirituales que nos van a hacer que alimentemos nuestro cuerpo con cosas que Dios quiere para nosotros. Otra, por ejemplo, si quieres alimentar o tu cuerpo, es ejercitando tu cuerpo, ¿verdad? En lugar de que estés ahí, como dicen que la ociosidad es la madre de qué? De todos los vicios. La ociosidad es la madre de todo. Y si tú estás en tu casa ocioso viendo a ver qué voy a buscando en internet, a ver qué encuentro, pues va a llegar un momento en que vas a caer. Entonces mejor salte. Bueno, digo, ahorita a lo mejor no se puede, pero cuando puedas, salte, practica algún deporte, júntate con personas que sabes que en lugar de hacerte caer, te van a ayudar. Eso es, escoge ambientes que te van a ayudar, no que te van a hacer caer. Escoger, dice, escoge aquí algo que alimente tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y número 5, experimenta la libertad que Cristo te ha dado. Dice en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad que los hará libres. Porque Satanás lo único que quiere es traer culpabilidad a tu vida. Satanás quiere que caigas en estos pecados. Satanás quiere que no honres a Dios con tu cuerpo. Y la Biblia dice en Romanos 12, capítulo 2, que dice que nos presentemos a Dios, ¿qué? como sacrificio vivo, Como un santo, sacrificio, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio a Dios santo, agradable. Eso es lo que quiere, que con nuestros cuerpos honremos a Dios. Cuando tú caes en la pornografía, cuando tú caes en la masturbación, cuando tú caes en tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no estamos honrando a Dios, al contrario, lo estamos ofendiendo. Otro consejo que yo te doy, que si tú estás teniendo problemas con alguno de estos pecados, es que busques a alguien de confianza, ya sea tu pastor, tu líder de jóvenes o con quien tú puedas hablar acerca de la lucha que tienes con cada uno de estos pecados. Busca, si, a veces miren, chavos, lo que Satanás quiere es que tú te aísles, que si tú estás teniendo problemas con alguno de estos pecados, tú te aísles y no se lo cuentes a nadie, ¿verdad? Porque entonces ahí vas a estar batallando solo y solo es más difícil salir de este pecado. Entonces yo te recomiendo que busques a alguien de confianza, ya sea tu pastor, tu líder de jóvenes, con alguien de tu familia con que sepas que te va a ayudar, que no te va a señalar, que no te va a criticar, ¿verdad? Sino que al contrario te va a ayudar para que salgas adelante. Yo creo, chavos, que Dios quiere que le honremos, Dios quiere usar nuestras vidas, como leíamos ahí en Timoteo. Dios quiere que seamos utensilios que Él pueda usar para cuestiones honorables, como dice ahí la palabra de Dios. Y yo voy a terminar con esto. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el 11 y el 12.
Yo creo que ya muchos de nosotros conocemos estos pasajes, ¿verdad? Este versículo dice, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Verso 12. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo, esta es la parte que yo les invito, sean un ejemplo para todos los creyentes en lo que dicen, en la forma en la que viven, en su amor a Dios, su fe y su pureza. Y luego dice Pablo, le daba este consejo a Timoteo, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Pero le da este ejemplo, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, sino todo lo contrario, sé ejemplo para con todos. ¿Cómo vamos a ser ejemplo? Con lo que decimos, con la forma en que vivimos, en nuestro amor, nuestra fe y nuestra pureza. Dios quiere que nos mantengamos puros, santos delante de Dios. Entonces yo no sé si alguien de ustedes está batallando con alguno de estos problemas, ¿verdad? Yo no sé con qué estés batallando. Cada uno de nosotros sabe nuestras luchas, pero yo sí te puedo decir que Dios quiere que te mantengas puro. Que cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios te sana, Dios te perdona y Dios puede hacer la obra en tu vida, ¿verdad? Así es que esa es la esperanza que tenemos. Y sobre todo busquen a alguien, busquen ayuda. Mira, por ejemplo, cuando tú estés a punto de caer o algo, comunícate con alguien y eso te va a distraer y va a hacer que estés pensando en otras cosas. Sí. Así es de que, ¿qué les parece? Esto es que nos mantengamos puros en el aspecto sexual para que reservemos esta parte para nuestro esposo, para nuestra esposa, ¿verdad? Y que veamos el sexo como una bendición de Dios, no como algo sucio, como algo desagradable, sino que lo veamos como lo que es, si lo mantenemos para el contexto. Miren, ¿ustedes por qué creen que Dios no es que nos prohíba, sino más bien porque Dios hace énfasis en que no caigamos en ninguno de estos pecados? Para que nos reservemos esta parte preciosa, maravillosa que Dios ha creado, ¿verdad? Como es la sexualidad, para nuestro matrimonio, para tu esposa, para tu esposo. Porque cuando lo haces en el contexto correcto que es el matrimonio, entonces no sientes culpabilidad, ¿verdad? No lo ves como algo sucio, sino que es algo que tú disfrutas porque es algo que Dios nos dio. Pero entonces tenemos que aprender a guardarnos para el matrimonio. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, no sé si tengan alguna duda, ¿Hay, alguna pregunta. hay alguna pregunta? ¿No? No, dicen que no hay. Bueno, y si no, ya se las hacen todas las preguntas a Jonathan. Sí. Sí, hermano, yo creo que son temas, como usted decía al inicio, s- algo difíciles de tocar dentro de la iglesia o que muy pocas veces se toman, ¿no? Pero yo creo que Ujú, sí son importantes porque yo me he dado cuenta de que en la juventud de hoy, no solamente con los que están asistiendo a iglesias, sino que muchas personas, muchos jóvenes que, digamos, en la universidad, hablan ujú. acerca de estos temas como de una manera normal, de algo, pues, X, algo sin importancia. Pero yo sí creo que es algo importante porque Dios nos creó a nosotros con un plan, con un propósito específico. Entonces, Ujú, cuando nosotros nos salimos de ese camino, yo creo que aunque Dios ya nos creó con un propósito específico, nosotros nos estamos desviando del propósito para el cual Él nos creó. Entonces, yo creo que este es un tema que pues es importante para todos nosotros. Como le decía a usted hace rato, este mensaje que el hermano nos acaba de compartir. Como ustedes ven, lo estamos grabando, se está grabando, lo vamos a subir al rato a YouTube, porque yo creo que muchas personas jóvenes, incluso que no conocen de Dios, tienen que escucharlo, tienen que escuchar acerca de esto, ¿no? Entonces, hermano, pues muchas gracias. No sé si usted tenga algo más que decirnos, Pues compartir. no solamente ahorita haremos una oración, pero yo les animo, chavos, yo les animo a que
realmente se mantengan puros para el Señor y sobre todo para cuando lleguen al matrimonio. Como decía Jonathan, a veces el sexo o la sexualidad en nuestra cultura, ¿verdad? Se ve como, bueno, todos lo hacen, ¿verdad? Yo, ¿por qué no? Si todos los jóvenes hacen, todos los jóvenes tienen relaciones sexuales, incluso te ven como raro, ¿verdad? Cuando les puedes decir, no, pues es que yo me estoy guardando para el matrimonio, te van a decir, te empiezan a hacer bullying, ¿verdad? Lo que conocemos, pero yo creo que tú y yo sabemos que tenemos un propósito con Dios y que tenemos que guardarnos para Dios. Ahora, si tú estás batallando con alguno de estos problemas, no dudes en, primero, como dijimos ya los pasos que dimos, confiésaselo a Dios, no dudes en que Dios te perdona, pero también acércate a alguien que te pueda ayudar, como les dije, no alguien que te va a juzgar, ¿verdad? Y que te va a decir, ya ves, mira, no, sino alguien en quien tenga una madurez y que sabes que te va a ayudar a salir de ese problema, ¿verdad? Porque no, con el hecho de que seamos hijos de Dios o que estemos asistiendo a una iglesia, no quiere decir que no estemos enfrentando alguno de estos problemas. Pero es importante que nosotros queramos salir de uno de estos problemas, ¿verdad? De estos pecados. Entonces yo te invito que te acerques a alguien, que busques a alguien que te pueda ayudar, que puedan luchar juntos y que puedan honrar a Dios, como dice, como les decía hace un rato, que podamos honrar a Dios con nuestros cuerpos. Así es que sí, ¿qué les parece? Nada más para terminar, hacemos una oración. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por este tiempo que nos permites tener. Y Señor, yo pongo en tus manos a cada joven que está en este lugar. Yo te pido que si hay alguien que esté batallando con alguno de estos pecados, Señor, primeramente que tú restaures su vida, que tú perdones, que tú obres en sus vidas, Señor. Que sepan, Señor, que cuando hay un verdadero arrepentimiento, tú, Señor, quitas esa culpa, Señor, y perdonas nuestros pecados, Señor, por la sangre preciosa de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz. Y yo pongo hoy en tus manos a cada joven, aquel que está batallando en estos momentos con la pornografía, con la masturbación, Señor, con las relaciones sexuales antes del matrimonio, Señor. Yo te pido que tú los ayudes y los fortalezcas para salir, Padre, de ese pecado, Señor, y que tú obres y que tu Espíritu Santo traiga convicción a los corazones. Te doy gracias por cada joven, porque yo sé que tú tienes un propósito, que tú tienes un plan maravilloso para sus vidas. Y gracias, Señor, que ellos puedan tener esa confianza de acercarse a alguien, algún líder de la iglesia, para que los ayude a salir de alguna de estas adicciones, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Bueno, pues gracias. Quise prepararles un tema cortito, ¿verdad? No muy largo, pero espero que les haya servido, bueno, ya lo tienen grabado, pero de todos modos, si lo quisieran, yo se lo voy a mandar, lo tengo en PDF, el estudio de hoy, te lo voy a mandar a ti, Jonathan, para que lo tengas, y si lo quieres compartir con los chicos, pues adelante. Yo saqué algunos puntos de un libro que yo leí hace tiempo que se llama Intimidad Peligrosa, que tiene que ver más con la pornografía. Pero si se dan cuenta, va ligado, ¿verdad? Un tema con otro. Por eso les decía, la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales, el pecado sexual va como que relacionado, ¿verdad? Porque una cosa te lleva a la otra. Pero bueno, espero que les haya servido y sobre todo que decidamos honrar a Dios con nuestros cuerpos, con todo lo que hacemos. ¿Sale? Pues muchas gracias y pues no sé, ¿qué más? Sí, hermano, gracias. Pues ahorita vamos a cortarle esta videollamada, pero en unos minutos le voy a marcar a usted para que esté atento. En Ok. unos minutos le voy a hablar. ¿Ok? Entonces ya corto el Zoom. Sí, ¿Sí? terminamos. Bueno, tú eres el administrador, ¿verdad? Pues chicos, nos vemos. Saludos, que Dios les bendiga. Y pues, aunque no nos podemos ver más que ahorita por Zoom, pero estamos ahí al pendiente. Saludos a su familia. Gracias, que estén bien. Hasta luego.